Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me han dejado aquí en YouTube y en el Patreon, siendo la que titula el video sobre si tras la guerra civil se conoció que los Jedi no fueron unos traidores, la quinta pregunta más importante en este video en la que tendremos un especial interés. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango Sith de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados y nos apoyarás a concretar todos los números del cómic fan story de la sombra del Imperio al servicio de Darth Vader que está en proceso, el cual se publicará gratuitamente en este canal. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta del día, el Master Demon Stringer desde aquí en YouTube nos cuestiona cómo Leia pudo convertirse en un fantasma de la fuerza. Y hasta cierto punto esta situación es mucho más sencilla de lo que parece. Toda persona en esa galaxia muy lejana se termina siendo una con la fuerza al morir, sea o no sensitiva a la fuerza. Sin embargo, solo unos pocos logran manifestarse por medio de la fuerza, un secreto que al menos en los tiempos de la República descubrió Qui-Gon Jinn y que se lo fue pasando a su vez a otros Jedi que conoció estando muerto pero sí consciente unido a la fuerza. Esto como lo vimos en Clone Wars o con lo dicho por Yoda en el episodio 3. El caso es que lo que pasa con Leia es también muy similar a lo que pasó con Anakin Skywalker. Los dos por un lado tenían la misma sangre poderosa en la fuerza, pero también habían sido testigos de otras personas que se habían hecho uno con esta y posteriormente fantasmas, como le pasó a Vader con Obi-Wan desapareciéndose ante sí, o también a Leia sintiendo la partida de su hermano Luke. Es más, en el episodio 9 el propio Skywalker nos corrobora cuando habla con Rey que había hablado con su hermana desde el otro plano astral de la fuerza. Así que cuando Anakin o Leia murieron, la fuerza los arropó y con ello los fantasmas de la fuerza del pasado les otorgaron ese conocimiento para mantener su propia conciencia y manifestarse físicamente con algunas personas que conocieron. En el caso de Anakin, tuvo a sus diferentes mentores Jedi que le permitieron lograr esto. Y Leia, claro, tuvo a su hermano gemelo Luke Skywalker. Por eso, pues, a pesar de que ninguno de los dos hubiese recibido entrenamiento formal, lograron convertirse en fantasmas. Es así que nuestra segunda pregunta del día, el miembro del canal, el aprendiz Sith Francisco González, nos cuestiona por qué Kylo Ren no visitó el castillo de Darth Vader en Mustafar. Y esto tiene toda relación con la visita que tiene a Mustafar Kylo Ren durante el inicio del episodio 9, donde casualmente no vemos el castillo. Sin embargo, sabemos bien que habían pasado 31 años desde que esa fortaleza se cernía ahí. De hecho, el libro del arte con algunos concepts nos muestra las mismas escenas que vimos en la película un poco ampliadas, con un Kylo Ren también matando a algunos colonos de Mustafar para llegar hasta el castillo de su abuelo, y en algunos planos vemos los restos de una fortaleza, o incluso que alguna vez se pretendía incluir el castillo en pantalla, pero esto no llegó al corte final y después de todo no fue canonizado. Pero no nos olvidemos que en la película Kylo Ren precisamente sacó de ahí el Sith Wayfinder. Y es precisamente el diccionario visual del episodio 9 el que nos demuestra en un par de fragmentos qué pasó con el castillo de Vader. Además, claro, de la evidencia Sith que obtiene Kylo Ren de ahí, ya que literalmente se nos dice que en un área denominada como Corvax Fen estaban los remanentes del castillo. Esto pues en relación con Lady Corvax y el videojuego de Vader Immortal, donde en esos sucesos vuelve a haber vida en Mustafar 30 años antes de estas películas. Vaya, lo que vimos en el episodio 9 es lo que quedaba del castillo del Sith, ya que precisamente los alienígenas del culto Alasmec que mata a Kylo Ren por montones estaban evitando que llegara al corazón de lo que quedaba del castillo. Y de ahí, claro, el líder supremo obtuvo el Sith Wayfinder. Y literalmente el diccionario visual nos corrobora que para estos tiempos el castillo estaba en ruinas. Y se nos menciona también que décadas antes este culto se había hecho con esta zona de Mustafar, tratando de venerar y sacarle algún provecho a aquella zona de enorme poder en la que Vader antes había estado y también Lady Corvax. Este suelo era el que se había vuelto fértil años atrás, porque según contaba la leyenda habían caído ahí las lágrimas de Lady Corvax. Y estos alienígenas que mata Kylo, según se nos explica en el libro, son precisamente los que plantaron los árboles de hierro que dominaban el panorama ahí, lo cual nos hace entender que entre los episodios 6 y 7, el castillo de Vader fue destruido no solo por la terraformación que Mustafar sufrió por medio de la fuerza, sino también por el peregrinaje de estos alienígenas, y esto claro sumado a las constantes revueltas de los mustafareños locales, a quienes se enfrentó el Sith y que tampoco estuvieron nunca a gusto que Vader viviera ahí, lo cual todo esto en su conjunto explica por qué el castillo terminó
terminaría destruido por todo el odio que provocó Vader. Es así que en esta tercera pregunta del día, el aprendiz Sid Manuel desde Patreon nos cuestiona por qué Palpatine esperó 3 años para ejecutar la Orden 66 en los clones entre los episodios 2 y 3. Y esto hasta cierto punto es sencillo. Él había apostado a crear una guerra que desestabilizaría no solo a los Jedi, sino a toda una galaxia y a su población, y esto pues crearía miedo en todas las personas y propiciaría que de una u otra forma él se alzase como el protector de la galaxia, como tal cual Palpatine se vendió desde los tiempos del episodio 2 o también en el 3, cada vez teniendo más poder como canciller. Pero no nos olvidemos que Palpatine era un estratega como pocos, por eso apostó por los dos bandos en la guerra de los clones. Él era la cabeza de la República y como Darth Sidious también era la cabeza de los separatistas. Entonces no había manera de perder una guerra orquestada por él. Pero esto sí era una pantalla perfecta para mantener distraídos a los Jedi, para sacarlos de balance y nublarlos con la fuerza y también sacarlos de Coruscant, y con ello hacer que la venganza de los Sith fuera mucho más sencilla, ya que una gran guerra por obvias razones hizo que se movilizaran miles de Jedi por toda la galaxia, y esto en lugar de que estuvieran mayoritariamente concentrados en Coruscant, algo que es bastante claro durante la ejecución de la Orden 66 en el episodio 3, porque casi todos los Jedi estaban repartidos por toda la galaxia al momento que se ejecutó esta orden en la mente de los clones. Por eso ese golpe de Darth Sidious fue tan perfecto, porque supo por un lado distraer a los Jedi y también atacar a sus presas cuando ya estaban completamente rodeadas todos ellos por los clones traidores a los cuales los Jedi les habían confiado sus vidas en la guerra, lo que terminaría siendo un terrible error de estrategia de parte de los Jedi. Es así que nuestra cuarta pregunta del día, también en relación a Palpatine, el Master Otinat nos cuestiona qué pasaba si Rey aceptaba matar a Palpatine y asumía el trono de los Sith. Si recordamos las escenas finales del episodio 9 durante la batalla de Exegol, esto lo había planeado Palpatine antes de que supiera la existencia de una díada que podía regenerarlo. Y lo que pretendía hacer el Sith, porque él mismo nos lo dice, no era que Rey fuese la nueva emperatriz que gobernaría la galaxia, sino que en realidad esto era un ritual Sith donde Palpatine la estaba obligando a que cayera en sus emociones oscuras para que, cayendo víctima de esta tentación, la ira la dominara, y con ello ante él mismo y todos sus fieles, Rey se fidelizara hacia con los Sith. Y Darth Sidious sabía bien que su cuerpo estaba inoperable, por eso pues estaba conectado a múltiples máquinas, pero lo que estaba buscando primeramente era hacer algo muy como lo hizo en el pasado con los cómics de Dark Empire, donde buscaba otro cuerpo para transferir su propia esencia. Eso mismo nos lo dice el Sith, que habitaría el cuerpo de su nieta, porque él supuestamente era todos los Sith, como si en todo ese tiempo hubiera aprendido muchas cosas oscuras que no conocíamos. Y esto no lo demostró porque él ya había dominado los métodos antinaturales para casi vivir para siempre. Por eso pretendía que Rey demostrara que podía ser digna del odio de los Sith, para que al realizar el sacrificio y morir pudiera poseerla y así terminara por controlarla definitivamente. Lo cual, claro, hubiera traído resultados terribles para la galaxia, porque esos gigantescos rayos que tiró, de no haber estado Rey o Ben Solo ahí, hubieran barrido con toda la flota de la Resistencia. E incluso si se hubiera enfrentado a Ben Solo con el cuerpo de Rey poseído, no tengo duda de que Sidious, como el gran espadachín que era, hubiera podido acabar con el heredero de los Skywalkers, sobre todo al tener un cuerpo joven como el de Rey convertido a la oscuridad, por lo que esto de haberse cumplido hubiera sumido a toda una galaxia a un largo periodo de oscuridad dirigido de nuevo por Sidious. Es así que en nuestra quinta y pregunta final, que titula el video, el Master Kantra nos cuestiona si tras la Guerra Civil se conoció que los Jedi no eran traidores como los hicieron ver tras la Orden 66. Ok, aquí hay varias cosas muy importantes que resuelven este rompecabezas, porque fueron varias las piezas, Masters, las que contribuyeron a que efectivamente la imagen hacia con los Jedi cambiara en toda una galaxia mucho tiempo después de la ejecución de la Orden 66, sobre todo por las injurias que inventó Palpatine sobre que los Jedi los habían traicionado intentando tomar el poder. No nos olvidemos que Palpatine tenía las grabaciones de lo que había sucedido aquel día que lo atacaron Mace Windu y los otros maestros Jedi. Estas pues se presentaron alteradas como evidencia ante todo el Senado de lo que había sucedido aquel día, tal cual así se nos detalla en la novela de La venganza de los Sith. Sin embargo, ya hemos visto en el canon muchas cosas de cómo se fue destapando la verdad entre muchos otros de los habitantes de la galaxia para recomponer la destruida imagen de los Jedi. No nos olvidemos que fue el Padawan Jedi Ferren Bar quien descubrió
descubrió con varios años de investigación tras la Orden 66 lo que había pasado realmente ese día y cómo Anakin Skywalker los había traicionado todos encabezando el ataque. Este Jedi tenía un banco de datos muy amplio en la memoria de su droide, el cual vivía con él en Mon Cala, donde incluso ahí descubriríamos en los cómics que sabía bien de la Orden 66, porque fue el único Jedi que pudo usar la Orden 66 a su favor al accionarla ante un grupo de Purge Troopers e Inquisidores que venían a cazarlo a él y a sus acólitos. Sin embargo, fue Ferren Barr el que antes de caer muerto ante Vader fungió como un importante consejero del rey Lichar de Mon Cala, por lo cual todo esto resultó en que este sistema se rebelara en contra del Imperio inicialmente, lo que provocó también una guerra y un gran bloqueo en este planeta, y los líderes de aquel planeta y el rey de Mon Cala sabían eso. No por nada en los cómics de Vader vimos que el almirante Radus tomó gran parte de la flota de los Mon Calamari y rompió así el bloqueo de Vader y Tarkin, para así más tarde fundar una protorrebelión. Pero el rey Lichar terminó capturado, y fue ese mismo rey Lichar el que intervino más tarde para que la rebelión pudiera florecer muchos años más tarde teniendo una nueva flota. Esto pues es una prueba fehaciente de que miembros fundadores de la Alianza Rebelde, que a la postre serían el gobierno, sabían de lo que había pasado con los Jedi, o al menos parcialmente. Pero también no nos olvidemos que aunados a los Mon Calamari, los principales detractores de Palpatine eran los antiguos senadores de la República, y todos eran parte de un grupo pacifista que querían que acabaran las guerras de los clones. Entre ellos estaban los senadores Bail Organa de Alderaan, Mon Mothma de Chandrila y Padme Amidala de Naboo. Los primeros dos sobrevivieron hasta la Guerra Civil Galáctica. Inclusive pues vimos en una de las escenas borradas del episodio 3 que todos ellos formaron también un concilio o una especie de proto-rebelión en contra de Palpatine, justamente en el departamento de la senadora Amidala. Lo cual nos demuestra una vez más que las cabezas fundadoras de la rebelión que se convertirían en la Nueva República, y por ende también el padre que crió a la princesa Leia, sabían verdaderamente lo que pasó con los Jedi, ya que no nos olvidemos que Bail Organa fue un testigo clave de todos los eventos del episodio 3. Por eso pues fundó la Alianza Rebelde. Ahora bien, también la serie de Star Wars Rebels nos demostró que los Jedi eran aceptados sin ningún problema en las filas de la Alianza Rebelde, la cual a la postre se convertiría en el gobierno de la Nueva República. Esto pues no solo está claro por lo que pasó antes con Bail Organa o Ferren Barmasters, sino porque fue Organa el que invitó a Ahsoka Tano para que fuera por muchos años la que dirigiera toda la inteligencia de la Alianza Rebelde como la agente Fulcrum. Pero también no nos olvidemos que con el paso de los años otros Jedi muy importantes se unieron a la Alianza Rebelde, como pasó con los casos de Kanan Jarrus, Ezra Bridger, Luke Skywalker o inclusive brevemente también Ben Kenobi. La cuestión pues es que todos estos Jedi convivieron con los diferentes líderes de la Alianza Rebelde, tanto con Leia, Mon Mothma o Bail Organa, como lo hemos visto en diferente contenido, desde los cómics, la serie de Rebels o hasta la película de Rogue One Masters. Lo cual esto nos prueba que fue precisamente la Alianza Rebelde, cuando se asumió como un nuevo gobierno, la que terminó por limpiar el nombre de una destruida y olvidada Orden Jedi de la que nada quedaba para los tiempos del regreso del Jedi. Muchos pues de esos Jedi famosos que les mencioné dieron sus vidas para que la Alianza Rebelde floreciera, y no nos olvidemos tampoco que todo el mundo en la galaxia sabía muy bien que Luke Skywalker, un caballero Jedi, había sido el que había derrotado y ocasionado también las muertes de Darth Vader y el emperador Palpatine. Por eso pues Luke Skywalker se había convertido en una leyenda. Y todo esto sobre los diferentes Jedi o Luke lo sabían muy bien actores claves de la Nueva República como Leia Organa o Mon Mothma, que fue esta última una especie de dirigente de la Nueva República durante casi 2 décadas, ya que esto también es muy claro en la novela de Líneas de Sangre, donde en el Senado de la Nueva República, 24 años después del regreso del Jedi, un grupo de senadores confiaba en Luke Skywalker aunque no supieran dónde estaba o qué hacía. Esto precisamente porque antes él había sido un héroe de la Guerra Civil Galáctica, algo que prueba que todos estos hechos, Masters, ayudaron a limpiar el nombre de los Jedi en esa galaxia muy lejana, aunque quedara muy poco de esta orden caída. Pero si también quieres conocer más respuestas a otras grandes preguntas, como esa sobre quiénes fueron la esposa y el hijo del emperador Palpatine, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con más aventuras que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.